Descubriendo la física. Aceleración a velocidad constante. Con este aparato puedo acelerar este carrito por la vía. Sobre el carrito tengo un péndulo libremente suspendido y un vaso de agua coloreada. Seguramente no se habrán dado cuenta de lo que ocurría mientras aceleraba. Lo haremos otra vez y lo verán a cámara lenta. Observen que el péndulo se aparta de la vertical y el agua también se inclina. Ambos actúan como simples acelerómetros. Detengámoslo aquí. La magnitud de la aceleración viene indicada por el desvío del péndulo respecto a la vertical, mientras que la dirección de la aceleración hacia la izquierda es contraria al desvío. Podríamos decir que el péndulo queda retrasado. Todos estamos familiarizados con estos efectos. Tenemos la sensación de ir hacia adelante cuando frenamos y hacia atrás cuando aceleramos. Lo que caracteriza la aceleración en todos estos casos es el cambio de velocidad. En este caso, el carrito va cada vez más deprisa por la vía. ¿La aceleración requiere siempre cambio de velocidad? Miren esto. Pueden ver que el movimiento es acelerado porque el péndulo se desvía hacia la derecha de la pantalla y la aceleración hacia la izquierda. Pero observemos este movimiento desde otra perspectiva. Ahora podemos ver lo que pasa. El péndulo está montado sobre una plataforma giratoria que da vueltas a velocidad constante, de manera que la velocidad no varía. ¿Esto es aceleración a velocidad constante? Ahora voy a frenar y detener la plataforma. Han podido ver que la inclinación era hacia el exterior. Por lo tanto, la aceleración era hacia el interior a lo largo del radio que une con el centro. Por eso se denomina aceleración centrípeta. Aquí tenemos otro ejemplo de aceleración centrípeta. Imaginemos que este cañón dispara una bola en dirección horizontal. La bola se mueve como un proyectil con una pequeña aceleración g hacia abajo. A medida que aumenta la velocidad, la curvatura de la Tierra gana importancia y la trayectoria deja de ser una parábola, ya que la dirección de la aceleración varía continuamente a lo largo de la trayectoria. Finalmente, la bola se mueve completamente alrededor de la Tierra a velocidad constante con una aceleración dirigida hacia adentro. Evidentemente, esto es un experimento imaginario, ya que hemos despreciado los efectos de la fricción del aire, pero corresponde a un caso real, un satélite artificial que da vueltas alrededor de la Tierra a velocidad constante con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad, siempre dirigida hacia el centro de la Tierra. Podemos aprender bastante sobre la aceleración centrípeta usando este sencillo péndulo como acelerómetro. Como el péndulo se mueve en un círculo a velocidad constante, se produce una aceleración hacia el centro que nos viene indicada por la inclinación hacia afuera del péndulo. ¿Qué determina la magnitud de esta aceleración centrípeta? Un parámetro obvio es la velocidad de rotación. Bueno, puedo aumentar fácilmente la velocidad de esta plataforma giratoria. ¿Qué efecto creen que tendrá sobre la inclinación del péndulo? Ahora, la inclinación es de una división, pero si aumento la velocidad, la inclinación aumenta también. Ahora es de una división y media. Ahora, aproximadamente de 2 divisiones. Así pues, la inclinación ha aumentado al aumentar la velocidad.
Y eso indica que la aceleración centrípeta también ha aumentado. Estoy seguro de que esto no ha sido ninguna sorpresa, pero ¿qué ocurre si varío la posición del péndulo? Si lo aparto del centro, pero mantengo el periodo de rotación, ¿aumentará la inclinación del péndulo? ¿Disminuirá? ¿O creen que se mantendrá? Veámoslo. La inclinación es de cerca de 2 divisiones y media. Ahora casi 3. 4 divisiones. Claramente, la inclinación del péndulo ha vuelto a aumentar. Cuanto más lejos estemos del centro, mayor es la aceleración centrípeta. Este experimento cualitativo demuestra que la aceleración centrípeta aumenta cuando aumenta la velocidad de rotación y también aumenta cuando lo hace la distancia al centro. Pero, para averiguar exactamente en qué medida depende la aceleración de la velocidad de rotación y del radio de la trayectoria circular, tengo que hacer mediciones cuantitativas de la aceleración. Y puedo hacerlo mejor si uso otro sistema en rotación. Este disco flota sobre un cojín de dióxido de carbono, de modo que puede moverse sobre el vidrio de la mesa prácticamente sin fricción. Se mueve describiendo un círculo porque está atado al centro con un hilo. Ahora quiero relacionar la aceleración del disco con el radio de su órbita y con su velocidad. El radio está determinado por la longitud del hilo, que es de medio metro. La velocidad es la distancia recorrida dividida por el tiempo que ha tardado. Por ejemplo, es la longitud de la circunferencia de un círculo de medio metro de radio dividida por el tiempo que tarda en dar una vuelta. Para determinar ese periodo, voy a congelar la imagen del disco cada décima de segundo. En la circunferencia completa hay 29 imágenes, por lo tanto, el periodo de la órbita es de 2,9 segundos. Es decir, que la velocidad del disco es la longitud de la circunferencia 2πr dividida por el periodo t, o lo que es lo mismo, 2π por 0,5 metros partido por 2,9 segundos, que equivale a 1,08 metros por segundo. Pero, ¿cómo usamos esta velocidad constante para determinar la aceleración? Vamos a ver cómo se define la aceleración. La aceleración media, el vector a barra, es igual a la diferencia de la velocidad dividida por el tiempo que ha tardado. Esto es el vector v en el tiempo t, más delta t menos v en el tiempo t, dividido por el intervalo delta t. Esto lo escribimos delta v partido por delta t. Para hallar la aceleración instantánea tomamos el límite. Así, la aceleración instantánea es el límite cuando delta t tiende a 0 de la aceleración media. Para demostrar el funcionamiento de esta operación, demostraré cómo se determina el cambio de velocidad delta v en un corto intervalo, delta t, y cómo se calcula la aceleración media, y repetiremos este procedimiento para intervalos de tiempo cada vez más cortos. Quedará más claro si simplificamos la figura, resaltando las posiciones del disco. Empezaré considerando la velocidad aquí. Y luego, aquí, en un intervalo de 1, 2, 3, 4, 5, 0,6 segundos. Los vectores velocidad en estos puntos pueden representarse mediante dos flechas. El tamaño de las flechas es el mismo porque la velocidad del disco es constante, pero ambas forman un ángulo de 90 grados con el radio. Son tangentes al círculo, por lo tanto, tienen direcciones diferentes. Esto es importante. El disco se ha acelerado porque cambia la dirección de la velocidad. El cambio de velocidad es el vector que hay que añadir a la velocidad inicial para generar esta velocidad posterior de abajo. Podemos hallar este cambio de velocidad utilizando la regla del triángulo. Primero, moveremos esta velocidad para que su cola coincida con el de la velocidad inicial, manteniendo cuidadosamente la misma dirección. El cambio de velocidad es el vector que completa el triángulo. El triángulo muestra que la velocidad original, v de t,
más el incremento delta v es igual a la última velocidad v de t más delta t. El vector que une la cola del primer vector con la cabeza del segundo vector. Con este triángulo podemos determinar el cambio de velocidad. Las velocidades inicial y final son ambas de 1,08 metros por segundo. Así pues, por la geometría del triángulo, la magnitud del cambio de velocidad es de 1,31 metros por segundo, y a partir de ahí puedo obtener la aceleración media, que es de 1,31 metros por segundo en 0,6 segundos, lo cual equivale a 2,18 metros por segundo al cuadrado. Así pues, esta es la aceleración media en un intervalo de 0,6 segundos. Recordemos que queremos hallar la aceleración en el límite, cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño. Para ello buscaré la aceleración media en un intervalo de tiempo más corto, digamos 0,4 segundos. Eso quiere decir un intervalo de aquí a aquí. Estos son los vectores velocidad en este caso, y usaré exactamente el mismo procedimiento para determinar la aceleración que en el caso del intervalo de 0,6 segundos. Uno de los dos vectores velocidad, cola con cola, y la velocidad cambio de delta v completa el triángulo. La velocidad del disco es como antes de 1,08 metros por segundo, pero ahora delta v es más pequeña, solo de 0,91 metros por segundo. Esto no debe sorprendernos porque el intervalo de tiempo es más corto. Así, ahora la aceleración media es de 0,91 metros por segundo en 0,4 segundos, lo cual da 2,27 metros por segundo al cuadrado. Comparando este resultado con el del intervalo de 0,6 segundos, verán que es mayor. Si repetimos este procedimiento para intervalos más cortos, de 0,2 y de 0,1 segundos, obtenemos valores todavía mayores para la aceleración media. Esto se ve mejor en una gráfica de la aceleración media en función del intervalo de tiempo. Los valores de la aceleración media forman una curva suave y en el límite, cuando delta t tiende a 0, la aceleración es 2,33 metros por segundo al cuadrado. Este valor límite es la magnitud de la aceleración instantánea, que es lo que buscábamos. Pero, ¿cuál es la dirección de la aceleración? Estas dos flechas representan las velocidades en instantes separados por un intervalo de 0,1 segundos. La aceleración media es el cambio de velocidad delta v dividido por el intervalo delta t. Y puesto que delta t no es un vector, las direcciones de a y de delta v deben ser las mismas. Así, la aceleración tiene la misma dirección que el cambio de velocidad. La podemos representar mediante un vector dibujado a partir del punto medio del intervalo de 0,1 segundos. Y lo importante es notar que esta aceleración está dirigida hacia el centro del círculo. De aquí el nombre, aceleración centrípeta. Este procedimiento límite que he descrito me ha permitido determinar la aceleración a partir del conocimiento del radio y del periodo de la órbita, pero es un procedimiento demasiado laborioso para llevarlo a cabo cada vez que queremos conocer una aceleración centrípeta. Afortunadamente, hay un procedimiento teórico que conduce a una ecuación sencilla para determinar la aceleración. Les puedo explicar la teoría empezando con este diagrama de la trayectoria circular del disco. Aquí tenemos el disco en el tiempo t y aquí está en un tiempo posterior t más delta t. El ángulo phi es el ángulo que se ha movido en el tiempo delta t. Esta flecha a lo largo de la tangente representa la velocidad v en el tiempo t. Y aquí está la velocidad en el tiempo t más delta t, la misma longitud pero una dirección diferente. Ahora, para mostrar el cambio de velocidad, he puesto los vectores aquí arriba, manteniendo el mismo ángulo entre ellos, igual que se ha hecho antes. Y aquí están. Ahora forman un triángulo donde pueden ver que la velocidad en el tiempo t más delta t es la resultante de la velocidad v en el tiempo t
y el cambio de la velocidad delta V. La magnitud de la aceleración media por definición es delta V partido por delta T. Pero ahora, en lugar de medir directamente delta V y delta T, como se hizo anteriormente, expresaremos las dos cantidades en función de su ángulo phi. Pronto verán por qué. Ya saben que por geometría este ángulo que queda entre los dos vectores velocidad es el mismo que el ángulo phi de aquí. Así, el seno del ángulo mitad, phi, dividido por 2, es opuesto a la hipotenusa y es igual a la mitad de la longitud de delta V sobre esta longitud, que es la velocidad V. Esto me indica que delta V tiene una magnitud igual a 2V seno de phi partido por 2. Vamos ahora a determinar el denominador delta T. Delta T es el tiempo que tarda el disco en recorrer esta longitud de arco, y es igual a la longitud del arco circular dividida por la velocidad V. Así tenemos una expresión para delta T. Recordarán que el ángulo phi en radianes está definido como la longitud del arco circular dividida por el radio. Por lo tanto, puedo sustituir la longitud del arco, aquí, por el ángulo phi en radianes multiplicado por el radio r. Ahora ya solo me queda llevar estos resultados a la definición, y tengo esta fórmula para la magnitud de la aceleración media. Es v cuadrado partido por r, seno de la mitad de phi, partido por la mitad de phi. Lo que resulta interesante de todo esto es que es fácil hallar el límite. Pueden ver que un intervalo de tiempo pequeño delta t es equivalente a un ángulo phi pequeño, y sabemos que para ángulos pequeños el seno del ángulo es igual al ángulo expresado en radianes. Por lo tanto, el límite de esta relación es 1, y esto nos da el resultado final para la magnitud de la aceleración instantánea, que es v al cuadrado partido por r. Es una fórmula muy importante que conviene recordar. Vamos a ver cómo funciona la fórmula con el disco. Si usamos los valores de v y r para determinar la aceleración, hallamos 1,08 al cuadrado dividido por 0,5, lo cual nos da 2,33 metros por segundo al cuadrado. Es el mismo valor que hemos obtenido laboriosamente de esta gráfica, tomando el límite de los cambios de velocidad en intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que esta ecuación es mucho más práctica para hallar la aceleración centrípeta que el tedioso procedimiento del paso del límite, aunque al menos nos ha servido para ver qué es lo que ocurría. Imaginemos que esta estación espacial está en el espacio intergaláctico, lejos de toda influencia gravitatoria. ¿Cómo sería posible vivir y trabajar a bordo? Uno de los problemas a que tendríamos que hacer frente es la ausencia total de gravedad. No pesaríamos, como les ocurre a los astronautas, que todos hemos visto en una órbita terrestre. Esto está bien si lo único que se pretende es hacer gimnasia. Pero esta falta de peso no es el mejor estado para vivir y trabajar, por ejemplo, durante un año, en una estación como esta. Por suerte hay un modo muy sencillo de simular la gravedad en nuestra estación espacial. Simplemente se puede crear una gravedad artificial haciendo girar la estación a una velocidad constante. Así, todo el que se encuentre en el interior experimentará una aceleración centrípeta hacia el centro de rotación. Imagínese cómo será. Ahora me estoy acelerando hacia el centro de la estación espacial, allí arriba. Todas las aceleraciones están provocadas por fuerzas. La fuerza causante de mi aceleración la proporciona el suelo de la estación espacial sobre el cual me encuentro, que me empuja continuamente hacia el centro mientras gira la estación espacial.
De esta forma, me da la sensación de peso y el sentido de arriba y abajo. Y lo que es más, esta gravedad artificial funciona con todos los objetos que me rodean. Pero, ¿a qué velocidad debe girar la estación espacial para simular la magnitud de la gravedad de la Tierra? Sabemos que la gravedad de la Tierra se caracteriza por una aceleración g de 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esta ha de ser la magnitud de la aceleración centrípeta necesaria para simular la gravedad terrestre en la estación espacial. La velocidad de rotación necesaria para ello se puede hallar con la misma fórmula de antes, A igual a v al cuadrado partido por r. Pero es más conveniente usar una fórmula alternativa de esta ecuación en la que la velocidad v se sustituye por la longitud de la circunferencia 2πr dividida por el periodo de rotación t para dar 4pi cuadrado por r dividido por t cuadrado. Bien, si entonces ponemos A igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado y tomamos un valor típico para el radio, por ejemplo 200 metros, podemos hallar fácilmente el periodo buscado t a partir de esta ecuación. Viene a ser de unos 28 segundos. De esta manera, pueden simular la gravedad terrestre en una estación espacial con un periodo rotacional de 28 segundos. No hace falta decir que no es necesario ir a una estación espacial para sentir estos efectos. Aquí en la Tierra experimentamos la aceleración centrípeta y las fuerzas asociadas cuando nos desplazamos en una trayectoria curva, como por ejemplo cuando giramos bruscamente en un coche o en un avión. Los pilotos experimentan estas fuerzas de forma bastante acusada. Vamos a calcular la magnitud de la aceleración cuando el piloto gira en una curva muy cerrada. Supongamos que se mueve a una velocidad de 150 metros por segundo. Esos son unas 330 millas por hora en un arco circular de un radio de 1000 metros. Podemos usar la ecuación aceleración centrípeta A igual a v al cuadrado partido por r. Sustituyendo v por 150 metros por segundo y r por 1000 metros, hallaremos A igual a 22,5 metros por segundo al cuadrado, que es más del doble que el valor de G. El resultado de esto es que el piloto siente una fuerza que lo empuja hacia el centro del círculo. Bueno, en estos ejemplos hemos subrayado las fuerzas que entran en juego, porque las aceleraciones son producidas por fuerzas. Esta es una de las leyes fundamentales de la dinámica. En el caso del hombre de la estación espacial en rotación, la aceleración centrípeta era producida por la fuerza del suelo que empujaba a su ocupante hacia su interior. En el caso de los pilotos, la fuerza la proporcionaban los asientos sobre los que iban sentados. Y en el caso del disco que giraba sobre la mesa de vidrio, la fuerza procedía del hilo que tiraba continuamente de él hacia el centro, produciendo una aceleración centrípeta. Si cortamos el hilo, el disco se va por la tangente a una velocidad constante, ya que la fuerza ha desaparecido.